Con respecto a la solicitud presentada por la ciudadana diputada Aurora Pineda Fernández para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente resolución. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta Presidencia dando a conocer si es en favor o es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Por lo que solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada, diputado presidente, por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, SAGARPA, y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, para que a través de sus áreas técnicas desarrollen proyectos productivos, agrícolas y pecuarios para garantizar la productividad de la franja de tierras de cultivo ubicadas entre el bordo izquierdo y el bordo derecho del río Samaria. La legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta también a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, para que construya bordos en los márgenes del río Samaria que solo sean rebasados por avenidas históricas, garantizando periodos largos libres de inundación y las tierras sean más eficientes para la actividad agrícola y pecuaria. Transitorios. Artículo único. Se instruye al oficial mayor que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus destinatarios para su conocimiento y cumplimiento en su caso. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede la anuencia al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil de la fracción parlamentaria del PRD para abandonar el recinto legislativo. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. En el uso de su facultad. Adelante, diputado. Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía. Villahermosa, Tabasco, 12 de mayo de 2011. Con la facultad que me confiere los artículos 28
segundo párrafo y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado proceda a suscribir convenio de coordinación del fideicomiso pago de administra que el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, con el objetivo de beneficiar a los ahorradores defraudados por la Sociedad Cooperativa Cofisur SCDRL en Tabasco. Exposición de motivos. Con fecha 24 de febrero del presente año, su servidor presentó ante el Pleno de este Congreso propuesta con punto de acuerdo por el que se exhortó a Nacional Financiera, institución que funge como fiduciaria del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, FIPAGO, con la finalidad de que informara a la brevedad posible si Tabasco era susceptible de la suscripción del convenio respectivo y, de ser factible, informara el mecanismo o reglas a seguir para que se enviara invitación al Gobierno del Estado a celebrar la firma del mismo. Posteriormente, con fecha 25 de marzo del presente, el licenciado Guillermo Barnés, en su carácter de comisionado por el citado fideicomiso pago mediante oficio CFP 029-2011, de fecha 24 de marzo de 2011, respondió al citado exhorto lo siguiente. Del análisis realizado por el área jurídica de este fideicomiso a la documentación disponible en nuestros archivos, se determinó que la sociedad Cofisur SCDRL cumple con los requisitos de ley para que sus ahorradores puedan recibir el beneficio de este fideicomiso. Con fecha 17 de febrero del 2011 se envió un oficio al químico Andrés Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco, informándole sobre la situación de la cooperativa Cofisur e invitándolo a suscribir un convenio de coordinación. Considerando que el Gobierno del Estado de Tabasco desee brindar su apoyo a los ahorradores defraudados por medio de la firma de un convenio de coordinación con este fideicomiso de pago, se requiere que el Gobierno de Tabasco designe a un responsable estatal ante este fideicomiso, quien será el encargado de coordinar los trabajos requeridos a fin de resarcir el daño patrimonial ocasionado a los ahorradores de la cooperativa por la cooperativa Cofisur. La acción más inmediata por parte del responsable estatal será la de practicar una auditoría a la cooperativa Cofisur para obtener las bases de datos que identifiquen con nombre y apellido a los ahorradores defraudados, su saldo neto de ahorro y los montos de aportación correspondientes al Gobierno de Tabasco y al fideicomiso. Finalmente, reitero la disposición del fideicomiso pago para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de Tabasco y el H Congreso del Estado para firmar un convenio de coordinación que permita apoyar a los ahorradores defraudados en esta entidad. Luego entonces, el citado comisionado del ya mencionado fideicomiso, en síntesis, notificó que la firma del convenio resulta procedente y la acción a seguir consiste en designar un responsable estatal para coordinar los trabajos que se requieren. Recordemos que el fideicomiso está integrado por las aportaciones que brindan el inversionista, el gobierno estatal y el gobierno federal, lo que significa que al firmarse el convenio, por cada peso que aporte el gobierno estatal, el fideicomiso aportará 1 peso con 75 centavos y el ahorrador solo recuperará el 70% de sus inversiones, hasta por un techo máximo de 177.930 pesos. Y visto que en Tabasco la sociedad cooperativa Cofisur SCDRL defraudó a más de 2,000 tabasqueños con un monto aún no determinado, es necesario que este H Congreso se interese en el tema que afecta a los ciudadanos y profundice acciones que equiparen a beneficiar a los tabasqueños. Por ello propongo
que el presente tema sea tratado como urgente y en consecuencia se apruebe para que se exhorte al gobernador del Estado firme el convenio de coordinación con el fideicomiso y se proceda a resarcir el daño patrimonial ocasionado a los ahorradores defraudados por Cofisur SCDRL, designado de inmediato el personal capaz, honesto y responsable para encargado de coordinar los trabajos para tal efecto. Por lo que pido, presidente, pido que se vote si la de urgente resolución el... Punto de acuerdo único. Se exhorta al gobierno del Estado proceda a suscribir convenio de coordinación del fideicomiso FIPAGO que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores con el objetivo de beneficiar a los ahorradores defraudados por la sociedad cooperativa Cofisur SCDRL en Tabasco. ¿Es cuánto? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta presentada por el ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente y se dispense el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente resolución. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputado en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Por lo que solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada, diputado presidente, por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta al Gobierno del Estado proceda a suscribir convenio de coordinación del fideicomiso
pago que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, con el objetivo de beneficiar a los ahorradores defraudados por la Sociedad Cooperativa Cofisur S.A.D.R.L. en Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Con las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento ante este Pleno propuesta de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Compañeros, quiero exponer aquí en esta tribuna mi inconformidad de la manera tan poco seria en que se han tomado las disposiciones establecidas en los decretos número 23, 32, 33, expedidos en el año 2010, con motivo de la autorización de empréstitos a diversos municipios. En el mes de mayo del año 2010, específicamente el día 12, fue aprobado por el Cabildo del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco, la solicitud hecha a este Congreso para contratar uno o varios empréstitos con una o varias instituciones financieras para aplicarse a diversos proyectos de inversión productiva y beneficio social. Solicitud que fue atendida por esta Cámara a través de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, donde el edil que representa dicho ayuntamiento compareció y explicó los motivos de su solicitud y en qué ejercerían el recurso, siendo aprobada la autorización solicitada por este Congreso mediante el decreto número 23 de fecha 26 de mayo de 2010. De igual manera, con fecha 23 de septiembre, los municipios de Balancán, Centla y Comalcalco solicitan a esta Cámara la autorización para contratar un empréstito y lo mismo hacen el día 28 de septiembre los municipios de Cárdenas y con un segundo empréstito el municipio de Centro y finalmente el 13 de octubre del mismo año el municipio de Nacajuca. Y con decretos número 32 de fecha 30 de octubre de 2010, este H Congreso local aprobó la contratación de empréstitos a los municipios de Balancán, Centla, Comalcalco y Centro, y con el decreto 33 de la misma fecha autorizó empréstito al municipio de Nacajuca, quedando obligados los H ayuntamientos antes mencionados a cumplir con diversas disposiciones, entre las que, con número 9, en términos del artículo 25 bis, número 1, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios, deben informar a este Congreso local sobre la contratación del financiamiento. Número 10, así también generar mensualmente un informe específico que contenga al menos información sobre C, la situación financiera del empréstito contratado, D, el informe de avance físico y financiero de los proyectos de obras. Número 11, debiendo incluir los municipios dicho informe, también en la cuenta pública mensual que emitan y en los informes de autoevaluación que rinden, como parte integrante de la cuenta pública de manera trimestral, conforme a las disposiciones legales aplicables. Número 12, asimismo, pondrán dicho informe a disposición para consulta de su página electrónica de Internet y portal de transparencia, mismos que deberán actualizar en los términos que establecen las disposiciones en la materia. 13, debiendo informar los municipios antes mencionados a este Congreso del Estado a través de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, de manera trimestral, dentro de los 15 días posteriores, la evolución del crédito, así como el avance físico y financiero de las obras, programas y proyectos que se realicen con los recursos derivados de él o los empréstitos contraídos conforme a estos decretos. 14. En el caso de que se hayan generado economías, deberán informar en qué proyectos y obras lo aplicaron. 15. Debiendo todos los municipios contratantes publicar en sus respectivas leyes de ingresos una fracción más, por la que se establece el rubro denominado ingresos derivados por contratación de deuda. 16.
Ahora bien, con fecha 15 de abril del año 2011, mediante referencia número COHP-ST-13-2011, la Secretaría Técnica de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto remite un listado de informes presentados por el edil del municipio de Centro. El primero, de fecha 14 de diciembre de 2010, con respecto al decreto 23 y 14 de marzo del 2011, con respecto al mismo decreto 23. Y con la misma fecha, informe relativo al decreto número 32, donde notifica que de la evolución del crédito y los avances físico y financiero al 14 de marzo no ha generado erogaciones en virtud de que las acciones incluidas están en proceso de licitación, cuando este recurso fue autorizado desde octubre del año pasado, porque se solicita informe en qué situación se encuentran dichas licitaciones. En cuanto a los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco y Nacajuca, de estos no hemos recibido información alguna, o al menos la Comisión de Hacienda y Presupuesto hasta el día de hoy no ha reportado oficialmente información sobre estos. Situación que podría llegar a considerar como un incumplimiento por parte de los municipios contratantes, con lo dispuesto en los decretos 23, 32 y 33, expedidos en el año 2010 respectivamente. Por todo lo antes expuesto, propongo este pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, este Congreso del Estado de Tabasco solicita a los municipios contratantes de empréstito durante el año 2010 a Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco y Nacajuca procedan a cumplir con su obligación, remitiendo información actualizada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Congreso, en caso de no haberlo hecho aún en tiempo y forma. O en su caso, dicha comisión informe a sus integrantes si se han hecho o no tales informes y en caso de existir se turnen los mismos para nuestro conocimiento. Segundo, asimismo, se solicita a los representantes de los ayuntamientos contratantes que den cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la autorización otorgada en los decretos 23, 32 y 33, entre ellas de publicar sus respectivos informes de contratación de empréstito, así como los informes trimestrales en sus páginas web a través de sus portales de transparencia, ya que en ninguno de estos se encuentra dicha información. Tercero, finalmente, solicito que los ediles de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco y Nacajuca comparezcan ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que de viva voz informen detalladamente de cuánto contrataron su deuda, cuáles han sido sus avances físicos y financieros, así como en el caso de que se hayan generado economías, manifiesten en qué proyecto u obras lo aplicaron como ampliación de metas. Democracia ya, patria para todos. Diputado Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Por lo importante del asunto aquí planteado, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito que el presente sea tratado como de urgente resolución, se omita su turno a comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta presentada por el ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez y que se dispense el requisito para turnar a comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente, por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que desean intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o es en contra. Se ha anotado para hacer el uso de la palabra en contra de la propuesta de punto de acuerdo la ciudadana diputada Lucila Domínguez. Se le concede el uso de la voz a la diputada Lucila Domínguez para proponer su punto de acuerdo en contra de la solicitud presentada. Con el permiso de todos los aquí presentes, de los diputados y las diputadas, así como la presidencia y los integrantes de la mesa directiva. Hago uso de esta tribuna nada más para tomar la palabra por cuestión de procedimiento, ya que mi voto va a ser a favor, nada más por la siguiente aclaración respecto a lo expuesto por el compañero diputado Martínez. En base a la siguiente aclaración, que en el caso de Nacajuca únicamente se solicitó un empréstito por la cantidad de 23 millones de pesos para la adquisición del terreno de la construcción del Tecnológico de la Chontalpa, la cual le corresponde a la Federación la construcción de dicho tecnológico. Y hoy actualmente ya casi está por concluirse la construcción del tecnológico y próximamente por inaugurarse. Entiendo y creo que es por la cuestión que es válida en la cuestión de la reglamentación y la entrega de documentos. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez para nuestro voto a favor. Es por rectificación de hechos hasta por 5 minutos, diputado. Compañera diputada, sí, nada más aclaro, yo aquí mismo lo digo, de que no se nos ha entregado la información. Aquí se había dicho que inclusive mensualmente se iba a estar informando y trimestralmente nos iba a informar la Comisión de Hacienda ante nosotros. Yo nada más hago la solicitud respetuosa porque no se nos había entregado la información y tal vez sí, ya está entregada ahí a la comisión. Yo desconozco si informó ya el presidente municipal de lo que se está haciendo en el terreno, ¿verdad? Yo por eso lo dije aquí, de que aquellos que hayan omitido, algunos ya cumplieron, que bueno, si ya se entregó, pero es un error también el no haber entregado a los diputados la información pertinente. Muchas gracias. Una vez que se han desahogado la lista de favor y en contra de la propuesta del punto de acuerdo, solicito a la secretaria preguntar a esta asamblea en votación ordinaria si la misma está suficientemente discutida. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que ha sido suficientemente discutida la propuesta por unanimidad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo, diputado presidente, ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco solicita a los municipios contratantes de empréstitos durante el año 2010, Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco y Nacajuca, procedan a cumplir con su obligación remitiendo información actualizada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Congreso en caso de no haberlo hecho aún en tiempo y forma. O en su caso, dicha comisión informe a sus integrantes si se han hecho o no tales informes y en caso de existir se turnen los mismos para nuestro conocimiento. Asimismo, se solicita a los representantes de los honorables ayuntamientos contratantes que den cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la autorización otorgada en los decretos 023, 032 y 033, entre ellas de publicar sus respectivos informes de contratación del empréstito, así como sus informes trimestrales en sus páginas web a través de sus portales de transparencia, ya que ninguno de estos encuentra dicha información. Finalmente, solicito que los ediles de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco y Nacajuca comparezcan ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que de viva voz informen detalladamente de cuándo contrataron su deuda, cuáles han sido sus avances físicos y financieros, así como en el caso de que se hayan generado economías, manifiesten en qué se proyectó su obra y cómo lo aplicaron en sus metas. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, público en general. Los suscritos ciudadanos diputados Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Javier Calderón Mena y Alberto de la Cruz Pozo, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta 60ª legislatura, en ejercicio del derecho constitucional que nos confiere el artículo 36, fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ante la soberanía, me permite someter a la consideración del Pleno la propuesta con punto de acuerdo en donde el Honorable Congreso del Estado de Tabasco resuelve hacer un atento llamado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que convoque a la celebración de un periodo extraordinario de sesiones en el que se abordan los temas relativos a la reforma política del Estado y la reforma laboral, con el propósito de que se generen las condiciones políticas y laborales en nuestro país que permitan el íntegro desarrollo en tan importantes temas, lo cual redundará en beneficio de todos al tenor de lo siguiente. Dentro de las complejidades jurídicas y políticas más sensibles del quehacer legislativo se encuentra la relativa al fenómeno del rezago que se forma a lo largo de una o varias legislaturas. Con motivo de la ausencia de combinación en tiempo y forma de diferentes procesos legislativos instalados
en las cámaras del Congreso por los titulares de derecho de iniciativa previstos en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este fenómeno adverso que no corresponde al espíritu y sentido de los mecanismos previstos en la Constitución y en la legislación del Congreso para el buen proveer legislativo, redunda en perjuicio de la buena valoración respecto de la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales encomendadas al legislador federal. Propicia además un grave deterioro de la ciudadanía por sus legisladores y cíclicamente ocasiona también lastimaduras en las relaciones intergubernamentales, concretamente en lo que se refiere al mejor curso de la colaboración de poderes, por cual puede coincidir o debatir por parte de los congresistas federales en los procesos legislativos integrados ante esto por los otros titulares de derecho de iniciativa, que incluso se extiende a la intervención de constituyente permanente en tratándose de las reformas constitucionales, casos estos en los que la problemática constitucional incorpora a las legislaturas locales precisamente por ser parte integrante del también poder revisor de la Constitución. En ese sentido, el pasado 26 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reforma de Estado y de Estudios Legislativos, toda la Cámara de Senadores, sometieron a discusión un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los mexicanos en materia de reforma política. En dicho paquete se incluyen temas políticos de gran relevancia como son los siguientes. Se reforma el artículo 35 constitucional para establecer el derecho de los ciudadanos a presentar leyes en términos y con los requisitos de la Constitución y la Congreso. Y en correlación se reforma el artículo 71 constitucional para establecer a los ciudadanos como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión. Se plantea la consulta popular como mecanismo de participación en la decisión de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con temas relevantes, excepto temas como electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Se propone introducir en los artículos 35 y 116 constitucional la figura de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular, tanto federal como local. Se reforma el artículo 71 constitucional para establecer la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. El presidente de la República puede presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal que hasta que hubiera presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen. El federal puede observar dentro de un plazo el presupuesto de la Federación por la Cámara de Diputados. Asimismo, en caso de iniciar el ejercicio fiscal sin que haya aprobado y promulgado la ley de egresos y el presupuesto de egresos, mantendrá vigencia el del año inmediato anterior. En el caso del presupuesto respecto a los gastos obligatorios que señala la ley, plantea un mecanismo automático consistente en la Constitución para la ausencia del presidente de la República. Así será por un lapso que comienza con el secretario de Educación en primer término. En caso absoluta de dicho funcionario sería el secretario de Hacienda y Crédito, quien asume
provisionalmente la presidencia y al secretario de Exterior, propone que el Senado de la República ejerza la atribución de ratificación de aquellos nombramientos designados por el Ejecutivo Federal de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicación, energía y competencia económica. Se pretende modificar el artículo 122 constitucional para plantear que el requisito será obtener un número de constancias de mayoría y al menos el 40% de los partidos políticos en el Distrito Federal para el caso de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, con fecha 18 de marzo, también del presente año, los diputados del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, integrantes de la 61ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron también una iniciativa con proyecto por el que se reforma adiciones y disposiciones de la ley de trabajo, mismas que podemos sintetizar en 5 ejes rectores. 1. El acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Para ello se propone incluir nuevas modalidades de contrato individual, limitar la generación de salarios vencidos, al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad de 3 años al momento del despido, suprimir el ciego a efecto de privilegiar la productividad, incorporar la multiplicidad obligatoria como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores, vincular la capacitación y el adiestramiento con la productividad. 2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación, el laboral y la protección de derechos, para lo cual considera necesario establecer una patronal de contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, determinar que a las mujeres no se les exijan certificados médicos de gravidez para el ingreso o ascenso del empleo, establecer medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras, sancionar acoso, hostigamiento sexual en los centros de trabajo, propiciar la colaboración de los patrones para el pago de las pensiones alimenticias, establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticas, fortalecer la regulación para la contratación de trabajadores para elaborar fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral, para lo cual se prevé incluir el obligatorio en los conflictos laborales, incorporar requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo, para el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple los requisitos para el emplazamiento previsto en sus propios estatutos, negar el trámite de emplazamientos a huelga por incumplimiento del contrato o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de realización, respetar los derechos de terceros para la restitución de las posesiones de su propiedad en caso de establecer un procedimiento sumario para los conflictos individuales en materia de seguridad social, prever el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos jurisdiccionales. 4. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical, para la cual se considera necesario obligar a las dirigencias sindicales a difundir efectivamente la información sobre la administración del patrimonio sindical entre sus agremiados y a las organizaciones que cuenten con más de 50 deberán distribuir información por un auditor externo, dar publicidad en internet a los requisitos de las organizaciones sindicales y a los contratos colectivos y los interiores de trabajo, hacer obligatorio, directo y secreto en el desarrollo de la prueba
del recuento de los trabajadores. Prever que la elección de la directiva sindical debe realizarse mediante voto directo y secreto. Eliminar el obligatorio de las cuotas sindicales por nómina. Suprimir la llamada cláusula de exclusión por sección. Fortalecer las facultades de vigilancia y sanciones de las autoridades de trabajo para la cual se requiere. 1. Tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar. Regular la subcontratación, tercerización o falta de autoridad para la apertura inmediata del trabajo cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores. Establecer el uso obligatorio de verificación para actividades de incorporar derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias sanitarias. Eliminar de la ley las tablas de enfermedades y de reducción de incapacidades permanentes de trabajo. De las por infracciones a la ley. En ese sentido, los del Partido Acción Nacional estamos conscientes de que los temas anteriores son de gran relevancia para el país, que si bien es cierto, han caído en esta resalta negativa por la acumulación del periodo, el cual debe realizarse su análisis, dictamen de aprobación. También lo es la urgente necesidad de impulsar la ampliación de dicho periodo, ya que su espíritu pretende generar condiciones que permitan un desarrollo integral de la política y de dichos temas deben ser tareas impostergables, pues mientras que otros países han sido capaces de mejorar en sus legislaciones y estrategias para propiciar mejores políticas y mayor efectividad en las relaciones sociales, nuestro sistema jurídico sigue anclado en disposiciones que en buena medida han resultado obsoletas. En consecuencia de su importancia que se a la celebración de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, a efecto de que los legisladores de ambas cámaras entren al estudio de la aprobación final de dichos temas, los cuales al cierre ordinario el pasado 30 de abril del presente año no va a terminar de abordarlos. De tal manera se evita el caso y se procura brindar a nuestro país condiciones de mejora en el ámbito político y laboral que propicien su íntegro desarrollo para el bien de sus ciudadanos. Por todo lo antes expuesto, sometemos de el punto de acuerdo. Primero y único, el Congreso del Estado de Tabasco resuelve hacer un atento a la Comisión Permanente del Honorable Congreso a efecto de convoque a la celebración de un periodo extraordinario en el que se temas relativos a la reforma política del Estado y la reforma con el propósito de que se generen políticas y laborales en nuestro país que el íntegro desarrollo en tan importantes temas redundará en beneficio de todos los mexicanos por una vida ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Atentamente, Juan Francisco Cáceres de la Javier Calderón Luna y Alberto Pozo. Señor presidente, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, solicito a este pleno de este honorable Congreso que este tema sea tratado como asunto urgente y se obvie su turno a comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta presentada por el diputado Alberto de la Cruz Pozo,
y se dispensa el requisito de turnar la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se instruye a la secretaria, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Fueron 10 en total. 10. No, es que eso votan a favor de la candidatura. No es la mayoría. Va por la mayoría. 10 votos a favor. Los restos son los 4. Pues se dan la mayoría. Se quedan 10 y 21. 10 y 21, no importa, sí, 10 y 21. Yo le contesto. Pero si estuvieron. No, ya dijiste en contra, ya separaron. Ah, bueno, sí, vote en contra. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Es en contra. En contra, dos en contra, son 10 a favor, 2 en contra, entonces se abstuvieron. No procede de todas maneras. Se abstiene. Repítelo otra vez en contra. Repítelo otra vez en contra. Sí, pues sí. No, ¿ya te vas? Solicito a la secretaria que vuelva a rectificar la votación en contra de la propuesta presentada. Quienes estén en contra, los solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada informa a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente. Informa a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente con 10 votos a favor, 2 en contra y
y 20 abstenciones. En virtud que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante la presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra de la propuesta del punto de acuerdo el ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Para razonar su voto en contra, se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Madrigal Hernández hasta por 15 minutos. Adelante, diputado. Se nota que los panistas todavía son descendientes de Porfirio Díaz. ¿Cómo fueron efectivamente, cómo les dijera, blandos con el gran capital? Lo mismo está sucediendo ahorita. Tabasco es un estado que se caracteriza por la lucha revolucionaria. Desde 1902, varios municipios del estado, entre ellos Huimanguillo, mantenían relaciones con el Club Liberal Melchor Ocampo, de los hermanos Flores Magón. Y aquí era con Librado Rivera y ellos, que fueron los que impulsaron, antes que la propia revolución triunfara, la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quieren los compañeros de la derecha del país? Uno, entre las aberraciones que escuché que habían ahí en contra de los trabajadores de México, que paren al sindicalismo, que los controlen desde la Secretaría del Trabajo o de la de Gobernación, como lo han estado haciendo actualmente con el actual secretario del Trabajo, que le permitan a los buena gente de los explotadores, empresarios, no empresarios, prácticamente prestanombres del gran capital, de incluso reducir la hora o aumentar las horas de trabajo, de correr a la hora que pegue la gana a los trabajadores que no tengan 3 años de antigüedad sin que le tengan que indemnizar. Imagínense si ahorita ya utilizan contratos turbulentos ahí, medios fraudulentos, perdón, para no indemnizar al trabajador. Imagínense cuando le autoricen esa reforma. Nada más van a esperar los 11 meses con 29 días para darles de baja y no pagarles absolutamente nada. Eso es para lo que acabo de escuchar aquí. También que los señores, que algo que es exclusivo de la Cámara de Diputados, como es la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pueda vetarlo el presidente de la República, y que al presidente de la República se le den todas las facilidades para que cuando menos 2 de sus iniciativas sean tratadas, prácticamente aprobadas como ellos quieran. Pero yo no sé por qué se preocupan los compañeros de Acción Nacional, si solamente les queda 1 año y pico en el poder, hombre. Ya, ¿para qué se preocupan? Gracias. Por rectificación de hecho se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, pues yo creo que no
no era de esa manera, pero a fin de cuentas sale aprobado, ¿no? Yo creo que lo que dice el diputado Madrigal, pues ahí estuvo él en la Cámara y no se preocupó por una reforma en materia laboral. Yo nada más quiero comentarles que aquí tengo en mi poder, sí, todos los estados del país que están de acuerdo con esa reforma laboral y reforma política. Aquí hay legisladores, hay presidentes municipales y hay gobernadores de los estados del país, claro que sí. Tenemos del Estado de México, son presidentes del PRI, Jesús David Castañeda Delgado, de Atizapán, de Zaragoza, Erubiel Villegas, de Catepec, de Morelos, Lili Herrera Alcanzo, de Tepepec, Arturo Ugalde Meneses, de Tlalnepantla, María Elena Barrera Tapia, del Estado de Toluca, presidentes municipales de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de Guadalajara, Salvador González Reséndiz, de Puerto Vallarta. Tenemos también del Estado de Querétaro, Gustavo Nieto Chávez, San Luis del Río, el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Torrano Fernández. Hay de todos los partidos, sí, es interminable la lista de todos los presidentes municipales, gobernadores que han hecho un pacto, sí, que suscribieron un pacto ciudadano, sí, a nivel nacional, para estar de acuerdo en esta reforma política. Yo solamente subí a esta tribuna para que se convocara a nivel federal un periodo extraordinario para tratar estos temas. Creo que son necesarios, no como decía el diputado Madrigal, que solamente porque falte un año, eso no es el pretexto tampoco. Yo creo que cada día tenemos que ir avanzando tanto en la reforma política como en materia laboral. Esto es lo que quieren los trabajadores y es lo que quiere también el pueblo mexicano. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Bodegar de los Santos por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. El diputado de la Cruz Pozo, coordinador de la bancada del PAN, ha venido a solicitar a esta legislatura un punto de acuerdo para que exhortemos al Congreso de la Unión para que aprueben la reforma laboral. El diputado de la Cruz Pozo también ha leído. ¿A qué te refieres que no es mi tema? Si me permites concluir, diputado de la Cruz Pozo, vienes a esta tribuna y respondes. Entonces, el diputado de la Cruz Pozo solicita este punto de acuerdo para que nosotros exhortemos como legislatura del Congreso del Estado de Tabasco al Congreso de la Unión para un periodo extraordinario. Quiere decir que los diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Unión no están haciendo la chamba que el diputado de la Cruz Pozo sugiere que nosotros hagamos. Y vale la pena precisar, son facultades de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión determinar la agenda a seguir. Si ellos consideran que hay materia para convocar a un periodo extraordinario de sesiones sobre determinado tema, que lo acuerden en el Congreso Federal. Y luego, bueno, pues si es que construyeron el consenso para una reforma política, en este caso para la reforma laboral, bueno, pues ya determinarán cada bancada en qué sentido voto. Es obvio
porque no hay interés de parte del Congreso de la Unión, porque no es una prioridad de la agenda y así lo determinaron ellos, y nosotros tenemos que ser respetuosos como legislatura. El problema es cuando se sube a esta tribuna a plantear cosas que no tienen sentido, porque es como un llamado a misa. Creo que tenemos que ser más productivos y más creativos. Creo que tenemos que plantear cosas que sean verdaderamente consistentes. Y también viene a esta tribuna el diputado de la Cruz Pozo a leer una cantidad de nombres interminables, cuando ninguno de los que mencionó son diputados federales, que son los que tienen la facultad de legislar y de votar si es que se dan las condiciones en el Pleno para hacerlo como cada bancada considero. Entonces, del diputado de la Cruz Pozo, yo lo que te pediría es que seamos serios en los planteamientos que se vengan a hacer a esta tribuna y que no vengamos a perder el tiempo planteando cosas que nosotros como legislaturas no vamos a resolver. Por supuesto que el punto de acuerdo se puede aprobar, nada más no quiero decirles qué es lo que van a pensar en un punto de acuerdo de esa naturaleza. Que sea el presidente el que convoque a su bancada para que haga los cabildeos y construya los consensos necesarios para que se den en el Congreso Federal un periodo extraordinario de sesiones o se apruebe la reforma laboral si así lo determina la mayoría representada en el Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Nada más recordarle aquí a la diputada Borregar que estos son temas serios. Yo no subo a echar relajo aquí, ni estoy distraído cuando estoy en sesión. Quiero decirle que sí son dos temas muy importantes para la vida política del país y somos nosotros los legisladores que tenemos ese derecho de poder exhortar en su momento, como lo hemos hecho en varias ocasiones, hacer exhortos a la Cámara de Diputados a nivel federal. Yo creo que esto está de manifiesto en todas las legislaturas. Voy a darle a la diputada Borregar los planteamientos que se han hecho en todas las legislaturas del país hace una semana, en donde ha sido, en la mayoría, hay la aprobación de la bancada del PRI conjuntamente para pedir ese periodo extraordinario de sesiones. Quizás que la diputada no tenga el dato porque no lea o porque no le hayan pasado la información de las demás legislaturas, sea su problema. Yo sí tengo la información, ¿verdad?, que se ha tratado en todos los procesos, ¿verdad?, de todo el país, para poder dar esto que yo estoy pidiendo hoy. No lo estoy pidiendo porque se me haya ocurrido, sino porque lo tenemos en la agenda y por eso lo estamos tratando. Yo creo que lo demás sale sobrando. Aquí lo importante es que estamos hablando con veracidad y estamos con los argumentos y los documentos en la mano. Aquí tengo, le decía, no de presidentes, de gobernadores que han aprobado y que están de acuerdo tanto en la reforma política como en la reforma laboral. Es cuanto, diputado presidente. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía. Primero que nada, quiero afirmar que respeto y apoyo el derecho que tiene el señor diputado Pozo de presentar puntos de acuerdo a este pleno. Mismo derecho que tenemos todos y cada uno de los legisladores y que en su momento hemos ejercido. Pero también puntualicemos la objetividad de los puntos de acuerdo. Yo quiero recordar, y qué bueno que haya memoria,
ojalá que la memoria sea colectiva, que cuando se hablaba de ir en el rumbo de la reforma laboral, presenté precisamente un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que esta reforma laboral implicara la defensa de los derechos sociales de los trabajadores, que como lo señala históricamente Luis Felipe Madrigal, está implicado en las luchas sindicales y está implicado en la historia de nuestros pueblos. Yo no dudo de la lista que aporta aquí el señor diputado Pozo, pero una cosa sí sostengo: ninguno de esta lista es integrante de esta soberanía. Comparto además que cada soberanía, y en este caso la federal, radicada en el Senado de la República y en la Cámara de los Diputados, en actitud precisamente de plena soberanía, establezcan su agenda. Es cierto que los ciudadanos esperamos a veces que no nos limiten los tiempos legislativos a las aspiraciones de la sociedad, pero tampoco pretendemos que esos tiempos legislativos atoren las propuestas que radican nuestra historia. Y para complementar lo que decía Luis Felipe, en 1810, a la derecha incapaz de la colonia, los liberales encabezados por Hidalgo, Morelos y otros patriotas, los echaron del poder. En 1910, de nuevo, ante la acechanza y permanencia de la dictadura, y la llamo acechanza precisamente por conspirar en contra de los derechos del pueblo, de nueva cuenta los liberales, la izquierda histórica de esta patria nuestra, los volvieron a echar del poder. Coincido, Luis Felipe, apenas poco menos de año y medio estaremos cursando nuevos tiempos en la historia, y de nueva cuenta a la derecha incapaz le decimos que ya se les están cayendo sus alianzas. Si no, pregúntenle allá precisamente al Estado de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Una vez que se han desahogado las listas en favor y en contra de la propuesta de punto de acuerdo, solicito a la secretaria preguntar a esta asamblea en votación ordinaria si la misma está suficientemente discutida. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo ha sido suficientemente discutida con 33 votos a favor y 0 en contra y 1 abstención. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 107,
parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta a votación la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. De punto de acuerdo. Párense ya, párense. En contra del punto de acuerdo. Adelante, diputado. Ya te paraste 2 veces. La propuesta de punto de acuerdo no ha sido aprobada con 10 votos en contra y 22. La propuesta de punto de acuerdo no ha sido aprobada con 10 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones. Al no haber sido aprobada la propuesta, se detiene por ser desechada la propuesta del mismo punto de acuerdo. El siguiente punto del orden del día. Se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción primera, 55 bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco ratifica al ciudadano licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al ciudadano diputado Andrés Ceballos Sábalos se sirva la lectura al dictamen mencionado. Dictamen que emite la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, por el que se ratifica al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Villahermosa, Tabasco, 4 de mayo de 2011. Ciudadano diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 59, 65, fracción cuarta, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 63, fracción cuarta, inciso H, y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, los integrantes
de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado presentan ante esta soberanía dictamen por el que, derivado de la propuesta formulada por el gobernador del Estado, se ratifica al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en los términos siguientes. Antecedentes. 1. Que la Oficialía Mayor, mediante el memorándum número HCE-OM-834-2011, de fecha 3 de mayo del año 2011, en cumplimiento de lo instruido por el presidente de la mesa directiva, envió a esta Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado oficio de fecha 29 de abril del año 2011, por lo que el ciudadano gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco propone al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sustitución del licenciado Francisco Enrique Bartilotti Caero, ante la inminente conclusión de su periodo como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la cual se dio a conocer al Pleno en sesión de esa misma fecha. Segundo, que en sesión de esa fecha, los integrantes de la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, ante el vencimiento del cargo de quien ocupara ese cargo, procedieron al análisis y discusión de la propuesta formulada, así como de la documentación adjunta de la misma, emitiendo el dictamen correspondiente, por lo que, considerando, primero, que el Consejo de la Judicatura es un órgano integrante del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica de gestión y de resolución, mismo que se integra por 7 miembros, uno de ellos propuesto por el titular del Poder Ejecutivo y ratificado por el Poder Legislativo, según lo establecido por los artículos 55 bis, primero y segundo párrafo de la Constitución Política Local, 44, primero y segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Segundo, que con fecha 28 de abril del año 2006, mediante decreto número 142, publicado en el suplemento 6641 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 29 de abril del mismo año, el Congreso local ratificó el nombramiento como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado del licenciado Francisco Enrique Bartilotti Caero, propuesto por el entonces titular del Poder Ejecutivo local por un periodo de 5 años a partir de la entrada en vigor del mismo, cargo que a la fecha ha concluido. Tercero, que derivado de los puestos en el párrafo anterior, el ciudadano gobernador del Estado propuso al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés para integrar el referido Consejo de la Judicatura en su calidad de consejero. Cuarto, que según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para ser consejero de la Judicatura se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política Local, siendo estos los siguientes. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de su designación. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 5. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y 6. No haber sido en la entidad secretario equivalente de la Administración Pública, Procurador General de Justicia,
magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o diputado local durante el año previo al día de su nombramiento. Quinto, que del análisis de la documentación que se acompaña a la propuesta formulada por el ciudadano gobernador del Estado, se aprecia que el licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés reúne los requisitos para ser nombrado integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismos que quedaron señalados en el punto que antecede, no existiendo elementos que acrediten lo contrario. Sexto, en consecuencia, resulta procedente que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco ratifique al ciudadano licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, propuesto por el titular del Poder Ejecutivo por el periodo de 5 años contados a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo. Séptimo, que en virtud de lo anterior, encontrándose facultado el Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción segunda, 55 bis, párrafo segundo de la Constitución Política Local y 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ratificar la propuesta de un consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se emite y somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción primera, 55 bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco ratifica al ciudadano licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, cargo que ocupará por el periodo de 5 años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se instruye al oficial mayor de este honorable Congreso comunique al ciudadano licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés su nombramiento como consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos de que una vez publicado el presente decreto, acuda ante esta honorable Cámara a rendir la protesta constitucional correspondiente. De igual manera, comuníquese lo anterior al presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura para su conocimiento y efectos. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado. Diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, presidente. Diputada Elda María Yergo Asmitia, secretaria. Diputado Cristian Salvador Aquino Mena, vocal. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, vocal. Diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o es en contra. De conformidad con lo provisto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputado en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista, solicitando a los ciudadanos diputados
que al escuchar su nombre se pongan de pie y expresen si su voto es a favor o en contra, o señalar si se abstienen de votar. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Boregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Con fundamento en el artículo 25, fracción tercera y 31, inciso F de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 del Reglamento Interior, solicito a todos los compañeros guarden orden y respeto debido para poder continuar la sesión y llevar a cabo la votación en forma adecuada. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos.
Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Contra. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Informo a la presidencia que el dictamen ha sido aprobado con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado, por el que, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, fracción primera, 55 bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco ratifica al ciudadano licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés como consejero para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado propuesto por el titular del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. En su oportunidad, tómese la propuesta de ley correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se le concede la anuencia al ciudadano diputado Jesús González González de la fracción parlamentaria del Partido de Revolución Democrática para abandonar el recinto legislativo. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, por lo que en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la ciudadana diputada Lorena Bodegar de los Santos se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Con su permiso, diputado presidente.
Dictamen de la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, fracción 16ª de la Constitución Política Local, 57, 59, 65, fracción 2 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción 2, inciso G, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales acuerdan presentar a esta honorable soberanía el dictamen en el que se aprueban las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos contenidas en la minuta con proyecto de decreto remitida para tal efecto por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en los siguientes términos. Antecedentes. Con fecha 29 de marzo de 2011, se recibió en el Congreso del Estado el oficio número DGPL 2P2A 7508, por el que el vicepresidente del Senado de la República remitió la minuta y el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero y el primero y quinto párrafo del artículo primero, el segundo párrafo del artículo tercero, el primer párrafo del artículo 11, el artículo 15, el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29, el primer párrafo del artículo 33, la fracción décima del artículo 89 y el segundo párrafo del artículo 97, el segundo y tercer párrafo del apartado B del artículo 102 y el inciso G de la fracción 2 del artículo 105. Se adicionan dos nuevos párrafos, segundo y tercero, del artículo primero, recorriéndose los actuales de su orden a un nuevo párrafo segundo del artículo 11, los párrafos segundos, terceros, cuarto, quinto al artículo 29, un párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo, décimo primero, recorriéndose los cuales en su orden al artículo 102 del apartado B, todos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, dicha minuta se dio a conocer en sesión de fecha 05 de abril del año en curso, instruyéndose al presidente de la mesa directiva fuera turnada la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y emisión del dictamen de acuerdo a lo que en derecho corresponde, por lo que la Oficialía Mayor, mediante el memorándum número HC 0M64 2011, lo remitió a los integrantes de dicha comisión. Tercero, que con esta fecha los integrantes de esta comisión legislativa en sesión de trabajo concluyeron la revisión de la minuta, resolviendo su aprobación y elaboración del dictamen correspondiente, por lo que, considerándose esta comisión con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política General de la República, de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales del Reglamento del Congreso del Estado de Tabasco, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido de voto aprobatorio con respecto a la minuta con proyecto de decreto que se da cuenta al tenor de los siguientes antecedentes legislativos del ámbito del Poder Legislativo Federal. 1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 23 de abril de 2009, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos con decreto que modifica la denominación del capítulo 1 y reforma artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la misma fecha que fue remitido el expediente correspondiente a la Cámara de Senadores del citado Poder Legislativo Federal. Este proyecto de decreto proponía modificar la denominación del capítulo primero del título 1 y los artículos primero, 11, 33, 89 y 102 de nuestra Carta Magna. 2. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2009, la minuta referida fue turnada a las comisiones de puntos
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis, estudio y elaboración del dictamen. 3. El 18 de marzo de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó modificar el turno para incorporar a la Comisión de Reforma del Estado a fin de que emitiera su opinión. 4. En sesión ordinaria de la referida Cámara de Senadores, el 8 de abril de 2010, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de Reforma del Estado respecto a la minuta referida, mismos que presentaban diversas modificaciones a los artículos 1, 11, 33 y 102, y con el objetivo de fortalecer la reforma se adicionaron reformas a los artículos 3, 15, 18, 29, 97 y 105 constitucionales. Asimismo, se ajustaron los transitorios. 2. Contenido de la minuta de proyecto de decreto remitida al respecto. Leeré los breves aspectos importantes. Se reforma el artículo 1 del título 1 de la Constitución Política para denominarse de los derechos y garantías. Artículo 1 constitucional. En el primer párrafo se cambia el término individuo por el de persona. Se incorpora el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales que haya ratificado México, así como de las garantías para su protección. Incorpora la interpretación conforme a la Constitución a los tratados internacionales en la aplicación de las normas de derechos humanos, así como el principio de pro persona. Se contemplan los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Asimismo, se establece que la prohibición de toda discriminación por motivo de preferencias sea de manera explícita la referente a las preferencias sexuales de las personas. Del artículo 3 constitucional se establece que el respeto a los derechos humanos debe contemplarse en la educación que imparta el Estado. Del artículo 11 constitucional se establece un segundo párrafo que en el caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo y que por causas de carácter humanitaria se recibirá refugio. En la ley secundaria se regularán las procedencias y excepciones. Del artículo 15 constitucional se reforma la última frase del artículo para armonizarla con el espíritu de incorporación de los derechos humanos en el texto constitucional y establecer que tampoco se podrá autorizar la celebración de tratados o convenios que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Del artículo 18 constitucional se reforma el segundo párrafo para agregar que la organización del sistema penitenciario debe también estar basada en el respeto a los derechos humanos. Del artículo 29 constitucional, en el primer párrafo se añade además de la suspensión de garantías, el supuesto de restricción de las mismas y además se establece que lo que se restringe o suspende es el ejercicio de los derechos así como las garantías. En la parte final de este párrafo se modifica el término "se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde" por "se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde". En su segundo párrafo adicionado se enlistan los derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos en caso de una declaratoria de estado de excepción, recogidos estos en el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En este tenor,
se establece que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. El principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Además, se establece en un tercer párrafo adicionado que se debe fundar y motivar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías con base en los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. En cuanto al párrafo nuevo, se señala que en el Congreso de la Unión puede decretar el fin de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, lo cual dejaría sin efecto cualquier medida legal o administrativa y que el Ejecutivo no podrá observar este decreto. Finalmente, se plantea que durante la restricción o suspensión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá revisar de oficio e inmediatamente el decreto expedido por el Ejecutivo y pronunciar